Lo que nadie te dijo sobre ser buena persona, y si eso que siempre has llamado ser buena persona no fuera bondad, sino una forma muy antigua de protegerte, porque hay una diferencia enorme entre amar a los demás y desaparecer para que los demás estén cómodos. Una cosa es cuidar, otra muy distinta es vivir como si tu existencia tuviera que pedir permiso. Quizá te reconoces en algo pequeño. Cancelas tus planes antes de que nadie te lo pida. Alguien dice que está mal y antes de escuchar la frase completa ya estás reorganizando tu semana. Dices no pasa nada con tanta rapidez que ni siquiera te das cuenta de que sí pasa. Pides perdón por opinar. Pides perdón por estar cansado. Pides perdón por necesitar algo. A veces, incluso pides perdón por pedir perdón. Y lo más extraño es que, desde fuera, todo parece admirable. Eres la persona que está, la que responde, la que sostiene, la que recuerda, la que ayuda, la que no molesta, la que no complica, la que sabe adaptarse. Pero por dentro hay otra historia. Una historia que no suele contarse en voz alta. La historia de alguien que aprendió a medir cada palabra antes de decirla. A observar el rostro de los demás antes de expresar lo que sentía. A notar si el ambiente se tensaba. A cambiar de opinión para no crear conflicto. A dejar para luego lo suyo, una y otra vez, hasta que lo suyo dejó de tener fecha. Quizá hay una parte de ti que empieza a preguntarse por qué estar disponible para todos te deja tan lejos de ti. ¿Por qué cuidar tanto puede sentirse, a veces, como una jaula elegante? ¿Por qué te cuesta tanto decir no, incluso cuando tu cuerpo entero ya lo ha dicho antes que tu boca? Y aquí empieza el verdadero problema. Porque nadie te enseñó a diferenciar entre amar y abandonarte. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a observar cómo las personas construyen una máscara para sobrevivir. Una forma aceptable de presentarse ante el mundo, una versión de uno mismo que recibe aprobación, pertenencia, afecto o, al menos, evita el rechazo. A esa máscara Jung la llamó persona. La persona no es falsa en el sentido vulgar de la palabra. No es una mentira consciente, es más sutil. Es el papel que aprendiste a interpretar para que el mundo no te expulsara de la escena. Y si creciste sintiendo que tus necesidades molestaban, que tu enfado era peligroso, que tu tristeza incomodaba, que tu deseo era demasiado, entonces quizá aprendiste a fabricar una persona perfecta para sobrevivir, la persona amable, la persona útil, la persona tranquila, la persona que no pide, la persona que siempre entiende, la persona que aguanta un poco más. El problema es que una máscara que se usa demasiado tiempo deja de sentirse como máscara, empieza a sentirse como identidad, y entonces ya no dices, me comporto así para que me quieran. Dices, yo soy así, pero ¿y si no lo eres? ¿Y si esa versión tuya no nació de tu esencia, sino de tu miedo? Hablamos de esto porque quizá alguien, en algún lugar, necesitaba descubrir que no tiene que desaparecer para merecer amor. Y quizá ese alguien eres tú. Nadie se borra de golpe. Nadie se levanta una mañana y decide, a partir de hoy voy a vivir como si mis necesidades fueran un estorbo. No funciona así. La desaparición personal suele empezar de forma silenciosa. Con una mirada, con una retirada de afecto, con una frase aparentemente pequeña, con una infancia en la que entendiste que estar bien era menos importante que no incomodar. Tal vez eras un niño que notaba demasiado. Percibías el cambio en el tono de voz, el golpe más fuerte de una puerta, el silencio raro en la mesa, la forma en que alguien dejaba los cubiertos, el modo en que una persona podía entrar en una habitación y cambiarlo todo sin decir nada, y como los niños no pueden irse, aprenden a adaptarse, aprenden a leer habitaciones, aprenden a anticipar necesidades, aprenden a convertirse en traductores emocionales de los adultos, aprenden que, si mamá está triste, conviene no pedir, que si papá está enfadado, conviene no hablar, que si alguien está desbordado, tú tienes que ser fácil. Imagina a una niña sentada en el sofá del salón, con los deberes abiertos sobre las rodillas, fingiendo que lee. En realidad no está leyendo. Está escuchando. Escucha los pasos en el pasillo, el tono de las voces en la cocina, el silencio que cae después de una frase. Nadie le ha pedido que vigile el ambiente, pero ella ya lo hace. Sabe cuándo conviene no hacer preguntas. Sabe cuándo es mejor no decir que tiene miedo. Sabe cuándo pedir algo puede ser demasiado. Con el tiempo, esa niña se vuelve muy buena, muy educada, muy comprensiva, muy madura para su edad. Todo el mundo lo nota, qué bien se porta, qué responsable, qué fácil es, pero nadie ve la parte invisible. Nadie ve que esa madurez no siempre nació de la calma.
A veces nació de la necesidad de no añadir más peso a una casa que ya parecía a punto de romperse, y un niño que aprende a ser fácil demasiado pronto no se convierte simplemente en una persona madura. Muchas veces se convierte en un adulto que no sabe dónde termina el amor y dónde empieza la autoanulación. Quizá fuiste el niño que no daba problemas, el que entendía, el que se portaba bien, el que no pedía demasiado, el que parecía fuerte, y todo el mundo decía, qué bueno es, pero nadie preguntaba cuánto le estaba costando serlo. Ahí nace una herida muy concreta, no necesariamente la herida de no haber sido amado nunca. A veces sí hubo amor, a veces hubo cuidados, a veces hubo intención, a veces hubo personas que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero también pudo haber una lección peligrosa, que el amor llegaba más fácilmente cuando tú ocupabas menos espacio, cuando no llorabas demasiado, cuando no protestabas, cuando no decías lo que querías, cuando no hacías sentir culpable a nadie, cuando no eras una carga. Entonces tu sistema interno hizo una asociación brutal. Si necesito menos, me quieren más. Y esa frase, repetida durante años sin palabras, se convierte en una ley invisible. De adulto, ya no necesitas que nadie te lo ordene. Tú mismo te vigilas, tú mismo te reduces, tú mismo te corriges antes de que el mundo tenga que hacerlo. Por eso, cuando alguien te pregunta qué quieres, puedes quedarte en blanco, no porque no tengas deseos, sino porque durante mucho tiempo desear fue arriesgado. Querer algo podía generar conflicto. Necesitar algo podía generar rechazo. Decir esto no me gusta podía cambiar el ambiente, así que aprendiste la estrategia perfecta, mirar primero lo que quieren los demás, y después, si queda espacio, tal vez preguntarte qué querías tú, aunque muchas veces ya es tarde. Ya has dicho que sí, ya has sonreído, ya has cedido, ya has vuelto a abandonar una parte de ti con una educación impecable. Piensa en una escena sencilla. Una pareja decide dónde cenar. Uno pregunta, ¿qué te apetece? Y la otra persona responde, lo que tú quieras. Parece una frase amable, una frase normal, incluso práctica. Pero dentro ocurre otra cosa. Hay una pequeña tensión, una especie de cálculo instantáneo. Si digo lo que quiero, quizá no le apetece. Si elijo yo, quizá parezco exigente. Si propongo algo y sale mal, será mi culpa. Mejor que decida la otra persona. Y así, una pregunta pequeña se convierte en una renuncia más. No pasa nada una vez. No pasa nada dos veces. Pero cuando toda una vida se construye con pequeñas renuncias, llega un día en que alguien te pregunta qué quieres y de verdad no lo sabes. No porque no exista una respuesta, sino porque llevas años sin escucharla. Esto es lo que nadie suele decirte. La autoanulación puede parecer elegancia emocional desde fuera, pero por dentro es hambre, hambre de ser visto, hambre de ser elegido sin tener que ser útil, hambre de descansar sin sentir culpa, hambre de existir sin justificarte, hambre de que alguien se dé cuenta sin que tú tengas que hacer una presentación completa de tu dolor, y esa hambre no desaparece porque la ignores, se esconde, se transforma, se vuelve cansancio, se vuelve irritación, se vuelve resentimiento, se vuelve ese pensamiento que aparece de vez en cuando y te asusta. Y si un día simplemente dejo de estar para todos, no porque no quieras a nadie, sino porque estás agotado de existir solo en función de lo que otros necesitan. Aquí aparece Jung con una idea incómoda. Lo que no reconocemos en nosotros no desaparece, se va a la sombra. La sombra no es un monstruo cinematográfico escondido en un sótano de la mente. La sombra es todo lo que tuviste que apartar para ser aceptado. Si tuviste que ser siempre amable, tu rabia se fue a la sombra. Si tuviste que ser siempre fuerte, tu vulnerabilidad se fue a la sombra. Si tuviste que ser siempre útil, tu necesidad se fue a la sombra. Si tuviste que ser siempre comprensivo, tu hartazgo se fue a la sombra. Y la sombra no dice, vale, me ignoras, me quedo tranquila. La sombra llama a la puerta. Primero suave, luego más fuerte. Luego tira la puerta abajo con cualquier excusa absurda. Por eso a veces explotas por algo pequeño. No era solo el vaso mal colocado. No era solo el mensaje sin responder. No era solo que alguien olvidara darte las gracias. No era solo que alguien dejara otra vez todo para ti. Era todo lo acumulado detrás. Era cada vez que dijiste no pasa nada cuando sí pasaba. Cada vez que te tragaste una frase. Cada vez que hiciste sitio para todos mientras tú te quedabas de pie en tu propia vida. Tu enfado no siempre es un problema.
A veces es la parte más sana de ti intentando avisarte de que has cruzado tus propios límites demasiadas veces. Pero como quizá aprendiste que enfadarte te hacía difícil, egoísta o poco espiritual, lo disfrazas. Lo llamas estrés, lo llamas cansancio, lo llamas estoy sensible, lo llamas necesito dormir, y puede que también necesites dormir, claro. Pero hay descansos que no arreglan el agotamiento de vivir traicionándote. Ese cansancio es diferente, es el cansancio de estar siempre disponible, de anticiparlo todo, de medir tus palabras, de cuidar el tono, de sonreír cuando quieres retirarte, de acompañar procesos ajenos mientras los tuyos se quedan esperando en una sala sin ventanas. Imagina a una mujer que llega a casa después de trabajar. Antes de quitarse los zapatos ya está pensando en la cena, en los mensajes pendientes, en quién necesita algo, en si alguien se ha enfadado porque no contestó antes. Se sienta un segundo en el borde de la cama y mira la pared. No llora, no grita, no hace nada dramático, solo se queda quieta. Y por un instante siente una frase que le da miedo admitir, no puedo más, pero enseguida se levanta, porque hay cosas que hacer, porque alguien espera, porque descansar le parece casi una falta, y ahí está el patrón, no en los grandes sacrificios heroicos. En esos segundos pequeños en los que una persona se abandona a sí misma y lo llama responsabilidad, aquí viene una pregunta que puede doler. ¿Quién eres cuando no estás siendo útil? No respondas rápido, porque para muchas personas esa pregunta no abre una respuesta. Abre un vacío. Si no estás resolviendo, si no estás cuidando, si no estás calmando, si no estás sosteniendo, si no estás demostrando que mereces estar, ¿qué queda? A veces la respuesta honesta es no lo sé. Y eso no significa que no haya nadie ahí. Significa que llevas tanto tiempo viviendo desde el papel que el yo real ha tenido que hablar muy bajito. Jung llamaba individuación al proceso de convertirse en una persona completa, no una persona perfecta. No una versión optimizada para gustar, una persona completa, con luz y sombra, con ternura y límite, con generosidad y deseo, con capacidad de amar y capacidad de decir hasta aquí, pero la individuación tiene un precio. Dejas de ser tan cómodo para algunas personas, y eso asusta, porque si durante años recibiste afecto por ser fácil, convertirte en alguien real puede sentirse como perder amor. Pero quizá lo que pierdes no es amor, quizá pierdes contratos antiguos, roles, expectativas, dinámicas donde tú dabas demasiado y otros se acostumbraron demasiado. Y aquí hay que decirlo sin envolverlo en papel de regalo. Hay personas que no echarán de menos tu esencia. Echarán de menos tu disponibilidad, echarán de menos que no protestaras, que siempre pudieran contar contigo aunque tú no pudieras contar con ellos, que tus límites fueran blandos, que tu cansancio no interrumpiera sus necesidades, y cuando empieces a cambiar, puede que lo llamen egoísmo. Pero no todo lo que incomoda a otros es injusto. A veces solo es nuevo. Decir no puedo no es una agresión. Decir necesito pensarlo no es una traición. Decir esto me duele no es manipular. Decir hoy no tengo energía no es abandonar a nadie. El problema es que, si tu historia te enseñó que el amor dependía de no incomodar, cada límite se sentirá como una amenaza. No porque sea malo, sino porque tu cuerpo recuerda. Tu mente adulta puede decir, tengo derecho a poner límites. Pero tu sistema nervioso susurra, cuidado, esto antes salía caro. Y por eso no basta con leer frases bonitas sobre amor propio. Las frases ayudan, pero no reprograman de golpe una vida entera de adaptación. Necesitas algo más profundo. Aprender a soportar la culpa sin obedecerla, porque la culpa aparecerá. Aparecerá cuando digas que no, cuando descanses, cuando no respondas inmediatamente, cuando elijas algo para ti, cuando permitas que alguien se moleste y no corras a arreglarlo. Esa culpa sonará convincente. Te dirá que estás fallando, que te estás volviendo frío, que antes eras mejor persona, que estás decepcionando, que estás cambiando demasiado, pero no toda culpa es brújula moral. A veces la culpa es solo nostalgia del viejo papel. Una alarma antigua sonando en una casa que ya no está en peligro. Tu tarea no es eliminarla de inmediato. Tu tarea es escucharla sin entregarle el volante. Puedes decirte, entiendo que esto me dé miedo, pero no voy a abandonarme para calmar este miedo. Eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque cada vez que no te abandonas, el cuerpo aprende algo nuevo. Aprende que decir no destruye el mundo, que descansar no te convierte en mala persona, que decepcionar una expectativa injusta no es lo mismo que hacer daño,
que puedes existir aunque alguien no esté encantado contigo. Pensemos en una persona que siempre responde mensajes al instante. Está trabajando, responde. Está comiendo, responde. Está con su familia, responde. Está cansada, responde. Está intentando dormir, responde. Un día decide no contestar hasta la mañana siguiente. Nada terrible ocurre, pero por dentro sí ocurre algo. Siente tensión. Mira el móvil varias veces. Imagina que la otra persona se molesta. Ensaya explicaciones. Siente una especie de culpa absurda por haber tardado. Y ahí está la clave. El límite externo era pequeño. El terremoto interno era enorme. Porque no estaba respondiendo solo a un mensaje. Estaba desafiando una creencia antigua. Si no estoy disponible, me dejan de querer. Por eso el cambio real parece tan desproporcionado desde fuera. Porque nadie ve el sistema invisible que se activa por dentro. Y aquí empieza la parte más difícil, dejar de usar la bondad como moneda de cambio, porque hay una generosidad que nace del amor, y hay una generosidad que nace del pánico. La primera expande, la segunda vacía. La primera dice, quiero dar. La segunda dice, si no doy, quizá me rechacen. Desde fuera pueden parecer iguales, pero por dentro se sienten completamente distintas. Cuando das desde el amor, sigues existiendo después de dar. Cuando das desde el miedo, desapareces un poco más. Cuando das desde el amor, hay libertad. Cuando das desde el miedo, hay deuda invisible. Y si no aprendes a notar la diferencia, puedes pasar años llamando virtud a tu propio agotamiento. La pregunta no es si ayudas a los demás. La pregunta es, ¿te queda alguien dentro después de ayudar? Porque ayudar no debería convertirte en un lugar vacío. Amar no debería exigirte dejar de sentir. Cuidar no debería significar que tus necesidades se queden siempre al final de una lista que nunca acaba. Y aún así, muchas personas viven así. Se despiertan pensando en lo que otros necesitan, trabajan pensando en no fallar, cenan pensando en lo que falta por resolver, se acuestan repasando si alguien se habrá molestado, y cuando por fin tienen un momento de silencio, no descansan. Se sienten raras, inquietas, casi culpables, porque el silencio revela lo que el ruido tapa, revela que llevan mucho tiempo lejos de sí mismas. Quizá por eso algunas personas llenan su vida de tareas, porque estar ocupadas les permite no sentir el vacío, porque mientras alguien las necesite, no tienen que preguntarse qué necesitan ellas, porque la urgencia ajena funciona como anestesia, pero ninguna anestesia es una cura. Tarde o temprano, el cuerpo empieza a hablar. Habla con tensión, con insomnio, con fatiga, con irritabilidad, con esa sensación de estar viviendo una vida muy correcta, pero no necesariamente tuya. Y no, esto no significa que todo sea culpa de tu infancia. Tampoco significa que tengas que culpar a todo el mundo para sanar. Significa algo más adulto, entender de dónde viene el patrón para dejar de repetirlo como si fuera destino, porque comprender no es justificar. Y responsabilizarte no es culparte. Hay una escena muy común en las personas que se anteponen a todos. Alguien les pide algo, no algo enorme, algo normal, un favor, un cambio de planes, una llamada, un puedes encargarte tú, y antes de pensar, el cuerpo ya responde. Sí, luego viene la mente y fabrica razones. No me cuesta tanto. Total, puedo hacerlo. Es solo un momento. Si digo que no, se va a liar. Ya descansaré después, pero después nunca llega. Después hay otro favor, otra urgencia, otro mensaje, otra necesidad, otra persona que también lo está pasando mal, y tú te conviertes en una especie de estación de servicio emocional abierta todo el día. El problema no es ayudar una vez. El problema es que tu sí automático no consulta contigo, no pasa por tu deseo, no pasa por tu energía, no pasa por tu realidad, no pregunta, ¿puedo de verdad? Solo intenta mantener la paz. Pero una paz comprada con tu silencio no es paz. Es aplazamiento, y todo lo que aplazas dentro de ti termina cobrando intereses. El resentimiento es una factura emocional acumulada. No aparece porque seas mala persona. Aparece porque una parte de ti sabe que algo no está siendo justo. Quizá te molesta que no te cuiden como tú cuidas, pero nunca has pedido ser cuidado. Quizá te duele que no te escuchen, pero siempre dices que estás bien. Quizá te enfada que otros no noten tu cansancio, pero has entrenado al mundo para verte como alguien que puede con todo. Esto duele porque revela una verdad incómoda. A veces participamos en las dinámicas que nos hieren, no porque queramos sufrir, sino porque aprendimos a sobrevivir así. Imagina a un hombre en el trabajo.
Siempre acepta tareas extra. Siempre cubre a otros. Siempre se queda un poco más. Siempre dice, no te preocupes, lo hago yo. Al principio le felicitan. Luego se acostumbran. Después ya ni siquiera preguntan. Simplemente dejan las cosas sobre su mesa. Un día mira a su alrededor y se da cuenta de que está enfadado con todos, con sus compañeros, con su jefe, con la empresa, con la vida. Pero si mira más profundo, aparece otra verdad. Durante años dijo sí cuando quería decir no. Durante años esperó que alguien adivinara su límite. Durante años convirtió su sacrificio en una solicitud silenciosa de reconocimiento. Y nadie leyó la solicitud, porque la mayoría de las personas no leen sacrificios ocultos. Solo se adaptan a lo que permitimos de forma repetida. Esto no se dice para culparte. La culpa paraliza. Se dice para recuperar agencia, porque mientras todo sea culpa de los demás, no puedes moverte. Pero cuando ves tu parte, aunque duela, aparece una puerta. Una puerta pequeña, no una solución mágica. Una puerta. La próxima vez que alguien te pida algo, puedes no responder al instante. Puedes decir, lo miro y te digo. Puedes sentir el impulso de complacer sin obedecerlo inmediatamente. Puedes dejar que tu cuerpo revele la verdad antes de taparla con educación. Ese espacio entre el impulso y la respuesta es sagrado. Ahí vive la persona que has estado buscando. No aparece con grandes discursos. Aparece en segundos pequeños, en una pausa, en un déjame pensarlo, en un hoy no puedo, en un sí puedo, pero hasta aquí, en un me apetece otra cosa. Parece poco. Pero para alguien que ha vivido desapareciendo, eso es una revolución interna. Recuperarte no empieza gritando. Empieza dejando de traicionarte en voz baja, y quizá al principio salga torpe. Quizá pongas un límite y luego expliques demasiado. Quizá digas que no y después mandes 3 mensajes justificándote. Quizá descanses una tarde y sientas que estás cometiendo un delito emocional. Está bien, no necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo real, porque el viejo patrón también se aprendió repitiendo. Y lo nuevo se aprende igual. Repetición, paciencia, conciencia, pequeños actos que le enseñan al cuerpo que ya no estás en aquel lugar, que ya no eres ese niño obligado a ser fácil, que ya no necesitas ganarte cada migaja de afecto, que tu valor no depende de tu utilidad. Y aún así, hay una pregunta que queda flotando. Si dejo de ser quien siempre sostiene, ¿me seguirán queriendo? Esta pregunta es una de las más profundas, porque no pregunta solo por los demás. Pregunta por ti. ¿Te quieres tú cuando no estás rindiendo? ¿Te respetas cuando no estás disponible? ¿Te permites existir cuando no estás produciendo calma, ayuda o soluciones? Muchas personas descubren que no saben, y ese descubrimiento puede doler más que cualquier conflicto externo. Porque quizá has pasado años esperando que alguien te eligiera sin condiciones, pero tú también te has tratado como alguien que tiene que ganarse su lugar. Te exigiste ser impecable, comprensivo, paciente, útil, fuerte, disponible. Y cada vez que no podías, te castigabas por dentro. La voz que antes venía de fuera se instaló dentro de ti. Ese es uno de los mecanismos más duros. Ya no hace falta que nadie te reduzca. Te reduces solo. Ya no hace falta que nadie invalide tus necesidades. Te adelantas y las invalidas tú. Ya no hace falta que nadie te llame egoísta. Tú mismo te acusas antes. Y así, el mundo exterior puede cambiar, pero la prisión sigue funcionando desde dentro. Por eso sanar no es solo alejarte de personas que se aprovechan de ti. A veces también es dejar de ser tú quien se aprovecha de ti para conseguir aprobación. Duro, sí, pero liberador, porque si el guardián también está dentro, la llave también puede estarlo. Jung diría que el camino no consiste en destruir la máscara, sino en dejar de confundirla con el rostro. Puedes seguir siendo amable. Puedes seguir cuidando. Puedes seguir teniendo sensibilidad. Puedes seguir siendo una persona profundamente generosa, pero ya no desde la obligación invisible de desaparecer. La bondad madura tiene límites. La bondad madura puede decir no. La bondad madura no necesita hacerse pequeña para ser verdadera. De hecho, una bondad sin límites no siempre es bondad, a veces es miedo con buenos modales. Y esto cambia todo, porque entonces la meta no es volverte duro, no es convertirte en alguien frío, no es pasar de complacer a despreciar. La meta es integrar al que cuida con el que necesita, al que ama con el que se protege, al que escucha con el que habla, al que comprende con el que también pide ser comprendido. Una persona completa no es la que nunca decepciona, es la que no se abandona para evitar toda decepción.
Una persona completa no es la que siempre puede, es la que sabe reconocer cuando no puede. Una persona completa no es la que no necesita a nadie, es la que puede necesitar sin sentir vergüenza. Y quizá esa sea una de las heridas centrales de quienes se anteponen a todos, la vergüenza de necesitar, porque necesitar te expone, te vuelve visible, te coloca en el lugar que siempre evitaste, el lugar de quien puede recibir. Y recibir, aunque suene bonito, puede dar mucho miedo. Cuando alguien te ofrece ayuda, puede que tu primer impulso sea decir, no, tranquilo, no hace falta, estoy bien, no te preocupes, incluso si no estás bien, incluso si sí hace falta. Incluso si una parte de ti lleva años esperando que alguien diga, déjame ayudarte. ¿Por qué cuesta tanto? Porque recibir rompe el contrato secreto. El contrato decía, yo doy, así estoy a salvo. Yo no necesito, así no molesto. Yo sostengo, así no me abandonan. Recibir dice otra cosa, yo también tengo peso. Yo también tengo límites. Yo también merezco cuidado. Y eso puede sentirse peligroso si alguna vez tus necesidades fueron recibidas con frialdad, burla, enfado o ausencia. Imagina a alguien que enferma y aún así intenta no molestar. Le dicen, ¿quieres que te lleve algo? Y responde, no, no hace falta, pero sí hace falta. Tiene fiebre. Tiene la nevera vacía. Tiene el cuerpo cansado. Tiene ganas de que alguien aparezca sin que tenga que demostrar que lo merece, pero decir que sí le resulta más difícil que aguantar. Porque aguantar es conocido, recibir es territorio nuevo, y el territorio nuevo, incluso cuando es bueno, puede asustar. Pero hay algo que necesitas saber. Lo que fue peligroso entonces no tiene por qué serlo ahora. Tu cuerpo puede estar viviendo en pasado, aunque tu vida ya esté en presente. Por eso reaccionas como si pedir fuera una amenaza, como si descansar fuera una falta, como si molestar un poco fuera perderlo todo. No estás exagerando. Estás recordando con el sistema nervioso, pero recordar no significa obedecer. Puedes honrar la historia sin seguir repitiéndola. Puedes entender por qué te hiciste pequeño sin continuar haciéndote pequeño. Puedes agradecer a esa estrategia que te ayudó a sobrevivir y al mismo tiempo dejar de entregarle tu vida adulta. Porque esa estrategia fue útil. Esto es importante. No la odies. No odies a esa versión tuya que complacía, callaba o cedía. Esa versión hizo lo que pudo. Te protegió con las herramientas que tenía, te mantuvo cerca del afecto, evitó conflictos que quizá no podía sostener, encontró una forma de seguir, pero una estrategia de supervivencia no tiene por qué convertirse en tu personalidad definitiva. Lo que te salvó en un momento puede limitarte en otro. Y llega un punto en el que la pregunta cambia. Ya no es, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Ahora es, ¿qué parte de mí estoy dispuesto a perder para conservar una versión de amor que me exige desaparecer? Esa pregunta no se responde con prisa. Se responde mirando tu vida con honestidad, tus relaciones, tu trabajo, tus amistades, tu forma de cuidar, tu forma de pedir, tu forma de callar, tu forma de sonreír cuando quieres decir basta. Y quizá descubras que no necesitas cambiarlo todo mañana. Pero sí necesitas dejar de mentirte hoy, porque cada gran cambio empieza con una frase interna muy simple. Esto me está costando demasiado. No hace falta que nadie más lo valide. No hace falta que sea dramático. No hace falta que tengas una prueba perfecta. Si vivir así te está apagando, eso ya importa. A veces esperamos a estar completamente rotos para permitirnos cambiar, como si el sufrimiento tuviera que alcanzar un nivel oficial para merecer atención. Pero no tienes que llegar al límite para tener derecho a un límite. No tienes que estar destruido para descansar. No tienes que estar desbordado para pedir ayuda. No tienes que odiar tu vida para corregir el rumbo. Puedes empezar antes. De hecho, ojalá empieces antes. Empieza por observar dónde dices sí mientras algo en ti se cierra. ¿Dónde sonríes mientras te alejas de ti? ¿Dónde te ofreces antes de comprobar si puedes? ¿Dónde conviertes el cansancio en normalidad? No lo observes para castigarte. Obsérvalo como quien encuentra migas de pan en un bosque. Cada una te muestra el camino de vuelta. Y cuando empieces a volver, algo curioso puede ocurrir. Algunas personas se alegrarán, notarán que estás más presente, más honesto, menos resentido, más vivo. Otras se incomodarán, no porque estés haciendo algo malo, sino porque el equilibrio anterior dependía de tu exceso. Si tú dabas siempre de más, tu cambio obligará a otros a recolocarse, y no todo el mundo quiere recolocarse. Ahí necesitarás firmeza, una firmeza tranquila, no agresiva, no grandilocuente, no llena de discursos,
Solo una firmeza que dice, entiendo que esto te incomode, pero no voy a volver a abandonarme para que todo parezca igual. Ese momento puede sentirse solitario, pero también es el comienzo de una compañía más profunda, la tuya. Porque hay una soledad que viene de no tener gente alrededor, y hay otra mucho más silenciosa, la soledad de estar rodeado de personas mientras nadie conoce tu verdad. Ni tus límites, ni tu cansancio, ni tus deseos, ni tu dolor, ni tu rabia, ni tus sueños, solo conocen tu función. Quizá por eso, aunque estés acompañado, a veces te sientes solo, porque la versión que está con los demás no es del todo tú. Es tu personaje, tu persona, tu máscara amable, y las máscaras pueden recibir aplausos, pero no pueden recibir amor de verdad, porque para ser amado de verdad, alguien tiene que poder encontrarte. No solo encontrarse con tu utilidad, no solo con tu disponibilidad, no solo con tu sonrisa entrenada, contigo, con lo que quieres, con lo que no quieres, con lo que te duele, con lo que te importa, con lo que ya no puedes sostener. Y sí, mostrar eso implica riesgo. Pero esconderlo también tiene un coste. El coste de vivir sin ser conocido. El coste de recibir cariño por un papel. El coste de preguntarte, en secreto, si alguien se quedaría si dejaras de hacerlo todo tan fácil. Quizá la respuesta te sorprenda. Quizá algunas personas sí se queden. Quizá incluso respiren aliviadas al verte más auténtico. Quizá puedan amarte mejor cuando por fin sepan dónde estás. Y quizá otras no. Eso dolerá. Pero también aclarará, porque no todo vínculo que se mantiene gracias a tu autoabandono merece seguir intacto. A veces sanar no destruye relaciones. Solo revela de qué estaban hechas. Y esa revelación puede ser dura, pero también limpia. Te permite dejar de negociar con fantasmas. Dejar de dar más para ver si por fin recibes. Dejar de intentar ganar, en relaciones adultas, el amor que faltó en otro tiempo. Esta es una de las trampas más profundas. Repetir la herida esperando un final diferente. Elegir personas que necesitan mucho pero dan poco. Trabajos que exigen todo pero reconocen nada. Amistades donde eres imprescindible cuando hay crisis, pero invisible cuando eres tú quien cae. Y en cada repetición hay una esperanza secreta. Esta vez sí, esta vez, si soy suficientemente bueno, me elegirán. Esta vez, si doy bastante, alguien se dará cuenta. Esta vez, si aguanto un poco más, recibiré lo que necesito, pero el pasado no se repara convenciendo a alguien parecido a quien te hirió de que ahora sí te quiera bien. El pasado se repara dejando de abandonarte en el presente. Esa es la vuelta. No es espectacular. No siempre se ve desde fuera. No tiene música épica todos los días. A veces es apagar el móvil. A veces es no justificarte tanto. A veces es decir hoy no. A veces es aceptar un cumplido sin devolverlo corriendo. A veces es dejar que alguien te ayude y soportar la incomodidad. A veces es reconocer, estoy enfadado, sin convertir ese enfado en culpa inmediata. Y poco a poco, algo se reorganiza. Tu vida deja de estar construida solo alrededor de evitar reacciones ajenas. Empieza a construirse también alrededor de escuchar tus señales. Tu cuerpo deja de ser un lugar que ignoras. Empieza a ser un mensajero. Tu deseo deja de ser una amenaza. Empieza a ser información. Tu límite deja de ser una pared contra los demás. Empieza a ser una puerta contigo dentro. Y entonces entiendes algo que quizá antes sonaba egoísta. Tener un yo no te hace amar menos. Te permite amar mejor, porque cuando no tienes un yo claro, el amor se mezcla con miedo, con obligación, con resentimiento, con necesidad de aprobación. Pero cuando empiezas a habitarte, puedes dar sin desaparecer, puedes acompañar sin absorber, puedes cuidar sin convertirte en salvador, puedes querer sin convertir el vínculo en una prueba constante de tu valor. Eso es amor más limpio. No perfecto, limpio, y quizá por primera vez, la pregunta deja de ser ¿cómo hago para que no se molesten? Y se convierte en ¿cómo hago para no perderme? Hay una imagen que puede ayudarte. Imagina una casa. Durante años, has vivido en la entrada, cerca de la puerta, pendiente de quién llama, pendiente de quién necesita pasar, pendiente de que todo esté ordenado para los demás. Has sido portero, anfitrión, limpiador, vigilante y refugio. Pero casi nunca has entrado en las habitaciones interiores. No sabes bien qué hay allí. Tal vez recuerdos, tal vez deseos antiguos, tal vez rabia, tal vez tristeza, tal vez una creatividad que se quedó esperando, tal vez una versión tuya que no quería ser tan útil, solo quería estar viva. Volver a ti es entrar en esa casa.
Al principio puede dar miedo. Puede haber polvo, puede haber silencio, puede haber habitaciones cerradas, pero también puede haber cosas preciosas que dejaste atrás para ser aceptado. Tu espontaneidad, tu criterio, tu placer, tu descanso, tu capacidad de elegir, tu voz sin pedir permiso. Y quizá descubras que no estabas vacío. Solo estabas deshabitado. No te faltaba personalidad. Te faltaba permiso interno para existir sin actuar. Ese permiso no llega de golpe. Se practica. Hoy puedes practicarlo con algo pequeño. Elegir lo que quieres comer sin convertirlo en una encuesta. Decir que necesitas descansar sin hacer una tesis doctoral. No responder inmediatamente a un mensaje que no es urgente. Aceptar que alguien se decepcione un poco sin correr a rescatar la escena. Preguntarte, ¿esto nace de mi amor o de mi miedo? Esa pregunta es una linterna. No siempre te dará una respuesta cómoda, pero te dará una respuesta honesta. Y la honestidad, al principio puede desordenarlo todo, porque llevas tiempo sosteniendo un orden basado en callarte. Cuando empiezas a decir la verdad, aunque sea con suavidad, ese orden se mueve. Pero no confundas el movimiento con peligro. A veces cuando algo se mueve, no se está rompiendo. Se está recolocando. Tu vida necesita recolocarse alrededor de una idea nueva. Tú también cuentas, no más que los demás. No menos. También, esa palabra parece simple, pero para alguien que se ha borrado durante años, puede ser radical. Yo también descanso. Yo también necesito. Yo también elijo. Yo también me canso. Yo también tengo derecho a no poder. Yo también merezco cuidado. No como premio. No cuando lo hayas hecho todo bien. No cuando todos los demás estén satisfechos. Ahora, porque tu valor no empieza cuando eres útil. Tu valor no aumenta cuando aguantas más. Tu valor no desaparece cuando alguien se molesta. Tu valor no depende de cuánto puedan extraer de ti sin que protestes. Y si esta frase te incomoda, quizá toca una herida antigua. Porque una parte de ti puede seguir creyendo que el amor se gana siendo indispensable, pero ser indispensable no siempre es amor. A veces es una forma de quedar atrapado. Cuando eres indispensable, nadie te suelta, pero tampoco necesariamente te ve. Solo te necesita, y tú no naciste para ser únicamente necesario. También naciste para ser conocido, elegido, escuchado, cuidado, disfrutado, respetado, no por lo que resuelves, por quien eres cuando no estás resolviendo nada. Ese es el punto que cambia todo, porque entonces dejar de anteponer a todos no significa dejar de amar. Significa dejar de usar el amor como excusa para desaparecer. Significa que, cuando cuidas, también te incluyes. Cuando decides, también te preguntas. Cuando das, también observas si te estás vaciando. Cuando alguien pide, tú también consultas tu propio cuerpo. Y sí, habrá días en los que volverás al patrón. Dirás que sí demasiado rápido. Te justificarás demasiado. Te tragarás algo que querías decir. Te sentirás culpable por necesitar. No pasa nada. El objetivo no es convertirte en una estatua perfecta del amor propio. El objetivo es volver antes de quemarte, antes de explotar, antes de perderte durante meses, antes de confundir otra vez agotamiento con virtud. Volver antes ya es sanar. La sanación no siempre es no caer. A veces es reconocerte mientras estás cayendo y elegir otra vez. Y aquí aparece la última pieza. La más importante, porque durante todo este camino quizá has pensado que el problema era que dabas demasiado. Pero tal vez el problema más profundo no es cuánto das, es desde dónde das. Si das para que no se enfaden, no es libertad. Si das para que no te abandonen, no es libertad. Si das para demostrar que vales, no es libertad. Si das porque no sabes quién eres cuando no das, no es libertad. Pero cuando das desde un yo presente, la energía cambia. Ya no das para comprar un lugar. Das porque tienes un lugar. Ya no cuidas para merecer amor. Cuidas desde el amor que también te incluye. Ya no dices sí para evitar miedo. Dices sí cuando tu sí es verdadero. Y tu no deja de ser una amenaza. Se convierte en una forma de honestidad. Quizá esa es la verdadera madurez emocional. No ser siempre bueno. Ser verdadero sin dejar de ser humano. No convertir la herida en identidad. No convertir la supervivencia en destino. No convertir la máscara en rostro. Jung creía que el ser humano no se vuelve completo mirando solo su luz. Se vuelve completo cuando se atreve a mirar también lo que ha escondido. Y quizá lo que tú escondiste no era algo terrible. Quizá escondiste tu necesidad, tu rabia, tu deseo, tu cansancio, tu voz, tu derecho a estar. Quizá la sombra no venía a destruirte.
Venía a devolverte las partes que entregaste para ser querido, y si esas partes vuelven, puede que al principio no sepas qué hacer con ellas. Tu deseo puede parecer torpe, tu límite puede sonar inseguro, tu rabia puede salir con poca elegancia, tu necesidad puede darte vergüenza, pero son tuyas. Y una vida propia se construye recuperando lo propio, no todo de golpe, no con violencia, no desde el desprecio hacia quienes amas, desde una decisión silenciosa y firme. Ya no voy a desaparecer para mantener una paz que me cuesta la vida interior, porque quizá ese era el trato invisible. Todos tranquilos, menos tú. Todos cuidados, menos tú. Todos con espacio, menos tú. Todos sostenidos, menos tú. Y ahora el trato cambia. No porque hayas dejado de amar, sino porque por fin has entendido que tú también eres alguien a quien amar. No como idea bonita, como práctica diaria. Como límite, como descanso, como verdad, como cuerpo, como voz, como presencia. Quizá hoy no tengas que hacer nada enorme. Quizá solo tengas que notar una cosa. ¿Dónde te estás yendo de ti? ¿En qué conversación? ¿En qué relación? ¿En qué obligación? ¿En qué sí que ya sabe a cansancio? ¿En qué sonrisa que tapa demasiado? ¿En qué silencio que te está saliendo caro? Y cuando lo veas, no te juzgues. Vuelve. Vuelve con una frase pequeña, con una pausa, con una respiración, con una decisión mínima que te incluya, porque volver a ti no es abandonar a los demás, es dejar de abandonarte tú, y tal vez, cuando empieces a hacerlo, descubras algo que nunca debieron hacerte olvidar. No eras difícil, eras humano, no eras egoísta, tenías necesidades, no eras demasiado. Estabas intentando existir en un lugar donde te pidieron ocupar poco, no eras débil. Estabas cansado de ser fuerte de una manera que nadie veía, y no tienes que seguir pagando con tu vida interior el precio de pertenecer. El amor que exige tu desaparición no es hogar. Es una habitación demasiado pequeña para tu alma, y tú ya has vivido demasiado tiempo agachado. Puedes levantarte despacio, puedes ocupar espacio poco a poco, puedes aprender a decir tu verdad sin convertirla en guerra, puedes cuidar sin desaparecer, puedes amar sin hacerte pequeño, puedes ser bueno sin ser invisible. Y quizá ese sea el acto más valiente, no dejar de amar, sino empezar a incluirte en el amor que das. Si algo de esto te ha tocado, no lo apartes demasiado rápido. Déjalo moverse. Déjalo hacer preguntas. Déjalo señalarte una escena concreta de tu vida, y cuéntame en comentarios algo muy simple. ¿En qué momento de tu vida aprendiste que tus necesidades molestaban? A veces escribirlo es la primera forma de dejar de cargarlo a solas, y si este vídeo te ha acompañado, dale a me gusta para que llegue a más personas que quizá también están sonriendo mientras se apagan por dentro. Suscríbete si quieres seguir explorando psicología, filosofía, mente, identidad y realidad con una mirada profunda, humana y sin ruido innecesario. Y cuando estés listo, mira el siguiente vídeo del canal. Porque entender por qué te perdiste es solo el primer paso. Lo verdaderamente transformador empieza cuando decides volver.